Cuando uno piensa en las armas más letales de la Segunda Guerra Mundial, la mente suele ir directamente a los tanques, los bombarderos o las bombas atómicas. Pero en las trincheras, en los bosques de Europa del Este y en las playas de Normandía, había otro protagonista silencioso que dictaba la vida o la muerte: la ametralladora MG-34. A primera vista, podría parecer una simple herramienta de guerra, una más entre tantas. Sin embargo, esta arma escondía una historia mucho más compleja, casi paradójica. Era tan avanzada, tan refinada, tan precisa, que resultó ser un problema para el propio ejército alemán. Una máquina demasiado perfecta para la brutalidad y el caos de la guerra total. Todo comenzó tras el final de la Primera Guerra Mundial. Alemania, derrotada y humillada, fue restringida por el Tratado de Versalles. Este les prohibía desarrollar nuevas armas, especialmente de tipo ofensivo. Pero en secreto, los ingenieros alemanes comenzaron a planear el futuro. Sabían que una nueva guerra se avecinaba y querían estar listos. El objetivo era ambicioso: diseñar una única ametralladora que pudiera hacerlo todo. No solo debía servir como arma ligera para la infantería, sino también como ametralladora pesada montada en trípodes, como armamento antiaéreo e incluso ser instalada en vehículos y tanques, algo que ningún otro país del mundo había logrado. Mientras otras naciones usaban diferentes armas para cada situación, Alemania quería una sola solución para todo. El resultado fue la MG-34. Diseñada en secreto a comienzos de la década de 1930, esta ametralladora fue terminada en el año 1934 y su producción en masa comenzó 2 años después. En ese momento, ningún otro país siquiera sospechaba que existía. Para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, ya había decenas de miles de unidades listas para el combate. Fue un golpe estratégico que dio a Alemania una ventaja abrumadora en los primeros años del conflicto. Pero, ¿qué tenía de especial esta arma? Para empezar, su diseño era revolucionario. Podía disparar en modo semiautomático o automático con solo apretar una parte distinta del gatillo. Estaba fabricada con materiales de altísima calidad, sus piezas encajaban con precisión quirúrgica y su rendimiento era simplemente superior al de cualquier otra ametralladora del mundo. Era extremadamente precisa, especialmente si se montaba en el trípode Lefet, que además permitía disparar de forma remota. Incluso se podía programar para barrer automáticamente un campo de fuego preestablecido, lo cual era ideal para emboscadas o defensa de posiciones estratégicas. La MG-34 disparaba cartuchos de 8 milímetros, los mismos que el fusil estándar alemán Kar 98. Usaba cintas de munición de 50 balas almacenadas en tambores metálicos, lo que mantenía la munición limpia y lista. Además, sus cajas de munición estaban diseñadas para ser apiladas fácilmente, protegidas del agua y montables en vehículos. Cada detalle estaba pensado para la eficiencia. Pero había un problema. Todo esto tenía un costo. La MG-34 era una obra de arte mecánica, pero producirla era una pesadilla. Se necesitaban más de 150 horas de trabajo para fabricar una sola unidad. Requería materiales de primera calidad y trabajadores altamente calificados. En un contexto de guerra total, donde la velocidad y la cantidad eran esenciales, esto se convirtió en un serio obstáculo. Además, era una máquina delicada. Su diseño preciso también la hacía susceptible al polvo, la suciedad y las condiciones extremas. En los frentes del norte de África y del este de Europa, donde el barro, la arena y la nieve eran constantes, la MG-34 empezaba a mostrar debilidades. Necesitaba mantenimiento constante y cambiar el cañón con frecuencia para evitar sobrecalentamientos. Los artilleros alemanes estaban entrenados para disparar ráfagas cortas de entre 7 y 10 balas, pero en pleno combate, cuando la infantería enemiga cargaba, esas ráfagas se alargaban. Después de unas 250 balas, el cañón debía ser reemplazado. En situaciones de emergencia, podía dispararse hasta 400, pero eso ponía en riesgo el arma entera. Por eso, cada escuadrón de infantería alemán tenía un equipo completo dedicado solo a operar y mantener esta ametralladora. 10 hombres cuya única misión era asegurar que la MG-34 siguiera disparando sin parar. El artillero principal, el asistente de cañón, los encargados de munición, el jefe de escuadrón, todos giraban alrededor de esta arma. Era el corazón del pelotón. Las tácticas alemanas se diseñaron en torno a ella. Mientras otros ejércitos daban protagonismo al fusil individual, Alemania se centró en la ametralladora como la fuente principal de fuego. Y funcionó.
Durante los primeros años de la guerra, las fuerzas alemanas arrasaron Europa con una combinación letal de velocidad, coordinación y fuego automático implacable. Era la era de la Blitzkrieg, y la MG-34 estaba en el centro de todo. Pero su propia excelencia empezó a pasar factura. Con el conflicto escalando, Alemania necesitaba producir armas más rápido y en mayor cantidad. La respuesta fue una nueva ametralladora, la MG-42. Esta nueva arma era menos precisa, más ruidosa, incluso menos elegante, pero podía fabricarse en la mitad de tiempo. Usaba piezas estampadas en lugar de mecanizadas y era mucho más barata de producir. Además, era más resistente a las condiciones del campo de batalla. Sin embargo, incluso con la llegada de la MG-42, la MG-34 no desapareció. Siguió usándose en tanques y vehículos blindados porque su sistema de cambio de cañón era más apropiado para espacios cerrados. También se mantuvo en servicio en muchas unidades de élite y en roles defensivos clave. Y eso es lo que la hace tan única. No fue reemplazada por ser mala. Fue reemplazada porque era demasiado buena. La MG-34 ya era un arma poderosa por sí sola, pero lo que realmente la diferenciaba era la montura Lefet. Este trípode no era un simple soporte, convirtió a la MG-34 en una ametralladora pesada de altísima efectividad. Mientras que los trípodes utilizados por los aliados eran básicos y requerían fijarse al suelo con sacos de arena, el Lefet incorporaba un amortiguador de retroceso. Esto reducía el retroceso generado durante el disparo, lo que permitía una precisión mucho mayor, sobre todo a largas distancias. Una de sus características más avanzadas era el sistema de disparo remoto. El artillero no necesitaba tocar el arma directamente para activarla. Usaba un disparador conectado al trípode, lo que permitía disparar manteniéndose más cerca del suelo y, por lo tanto, menos expuesto al fuego enemigo. En situaciones extremas, incluso podía atarse una cuerda al gatillo y disparar desde una posición completamente cubierta. Esta capacidad otorgaba una ventaja táctica enorme. El montaje permitía además establecer una dirección y elevación fijas para el cañón. Una vez configurado, el arma podía barrer un campo de tiro de forma automática. Esto significaba que la MG-34 podía cubrir una zona determinada por sí sola, golpeando a cualquier enemigo que cruzara ese espacio, sin necesidad de que alguien estuviera operando el arma constantemente. Esta función era ideal para emboscadas, proteger retiradas o cubrir puntos estratégicos como puentes o pasos montañosos. La montura también incluía una mira óptica que permitía un alcance preciso de hasta 2000 metros. Para el uso antiaéreo, disponía de una mira en forma de telaraña diseñada para seguir aviones de bajo vuelo. Todo el sistema Lefet pesaba alrededor de 40 libras, y aunque era más pesado y complejo que los trípodes de los aliados, ofrecía una plataforma de fuego sin comparación. Incluso podía usarse con la MG-42, lo que lo convertía en un equipo versátil. Dentro de los tanques alemanes, la MG-34 era insustituible. La razón principal era su sistema de cambio de cañón. A diferencia de la MG-42, cuyo sistema requería espacio lateral para extraer el cañón, la MG-34 permitía reemplazarlo desde la parte trasera. Esto era crucial dentro de un espacio tan limitado como el de una torreta. Por eso, incluso cuando la MG-42 se convirtió en la preferida por la infantería, la MG-34 siguió siendo el arma estándar para vehículos blindados. El selector de fuego también era una característica destacada. La MG-34 poseía un disparador de 2 etapas. Presionar ligeramente la parte superior del gatillo permitía disparar tiros individuales, mientras que al accionar completamente el gatillo se activaba el modo automático. Las primeras versiones incluso ofrecían un ajuste para cambiar la velocidad de disparo entre 600 y 900 balas por minuto, aunque esta función fue retirada en versiones posteriores por su complejidad en combate. A pesar de su efectividad, la MG-34 presentaba ciertos inconvenientes. Nunca fue diseñada para una producción masiva en condiciones de guerra. Fabricarla requería materiales de alta calidad y una mano de obra muy calificada. Solo para ensamblar una unidad se necesitaban alrededor de 150 horas de trabajo humano. En cambio, su sucesora, la MG-42, requería aproximadamente la mitad de ese tiempo.
La MG-42 utilizaba piezas estampadas en lugar de piezas fresadas, lo que reducía costes y tiempos de producción. Además, era más resistente a las condiciones extremas. Las tolerancias de fabricación estrictas de la MG-34 hacían que fuera vulnerable al polvo, la arena, el barro y las temperaturas extremas. Estos factores causaron numerosos problemas, especialmente en el frente oriental y en el norte de África. En esos entornos, donde la suciedad era omnipresente, la MG-34 tendía a atascarse o fallar si no se mantenía meticulosamente limpia. La MG-42 no solo era más resistente, sino también más rápida. Su velocidad de disparo superaba con creces la de cualquier otra ametralladora de la época, lo que generaba un sonido característico que las tropas aliadas describían como una sierra eléctrica. Además, el sistema de cambio de cañón era mucho más eficiente, lo que la hacía más práctica en combate intenso. Aún así, la MG-34 no fue retirada. Siguió fabricándose hasta el final de la guerra. ¿La razón? Varias fábricas no estaban preparadas para producir la MG-42, por lo que continuaron fabricando la MG-34 para evitar interrupciones en el suministro. También era esencial para los tanques, vehículos blindados y como arma de respaldo. Las unidades que ya contaban con ella requerían piezas de repuesto, por lo que su mantenimiento y fabricación continuaron siendo una prioridad. Cuando se introdujo, la MG-34 fue revolucionaria. Representó el primer diseño de una ametralladora verdaderamente de uso general, una sola arma que podía cumplir múltiples funciones en el campo de batalla. Esta idea transformó la forma en la que los ejércitos modernos piensan el armamento de soporte. Ya no se trataba de tener una ametralladora ligera para la infantería, otra para los vehículos y una tercera para las defensas fijas. Ahora, una sola arma podía desempeñar todos esos papeles con eficacia. El legado de la MG-34 se extendió mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Su influencia puede rastrearse en muchos de los diseños posteriores utilizados por ejércitos de todo el mundo. Países como España, Noruega y Yugoslavia la usaron durante décadas después del conflicto. Incluso cuando otras armas se volvieron más modernas, su diseño se consideró tan sólido que inspiró generaciones de nuevas ametralladoras. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo pudo una sola arma marcar tanto la diferencia? La respuesta está en los detalles. La MG-34 no era simplemente una ametralladora. Era una plataforma completa diseñada con una precisión milimétrica y con una visión a largo plazo. Cada componente, desde el sistema de alimentación hasta el disparador y el trípode, estaba pensado para crear un sistema de combate superior. Y aunque en el papel podía parecer que otras armas eran más poderosas, ninguna tenía el equilibrio perfecto entre movilidad, precisión, velocidad de disparo y adaptabilidad que ofrecía la MG-34. Esa perfección, sin embargo, fue también su maldición. Porque en tiempos de guerra, la perfección cuesta. Y lo que parecía ideal en los campos de entrenamiento se volvía un reto cuando las balas, la arena y el barro entraban en juego. A pesar de todos sus puntos débiles, la MG-34 representó una visión adelantada a su tiempo. Alemania había intentado construir un arma universal, algo que pudiera reemplazar a varias otras con un solo modelo. Y en muchos sentidos, lo logró. No fue una simple mejora técnica, fue un concepto revolucionario. Su diseño modular, su versatilidad y la filosofía táctica detrás de su uso influyeron en cómo los ejércitos modernos entienden hoy en día el papel de una ametralladora. Y eso es lo que hace que su historia sea tan fascinante. No es solo una máquina, es una pieza de ingeniería que nació de la desesperación, de la necesidad de tener ventaja en una guerra que se avecinaba. Y, al mismo tiempo, es un recordatorio de cómo incluso lo más brillante en el papel puede fallar frente a las necesidades brutales de una guerra total. La MG-34 funcionaba a la perfección, bajo condiciones ideales. Su precisión, fiabilidad mecánica y capacidad de adaptación eran insuperables. Pero esas mismas virtudes se convirtieron en sus debilidades. En el campo de batalla real, lleno de barro, polvo, nieve, sangre y caos, lo último que necesitabas era un arma que requería limpieza frecuente, piezas de repuesto milimétricamente calibradas y un nivel de mantenimiento que rozaba lo obsesivo. Y sin embargo, los soldados alemanes seguían confiando en ella, no porque no tuvieran otra opción, sino porque sabían que si lograban mantenerla en funcionamiento, era imparable. Esa dualidad, una obra maestra de ingeniería que a la vez era frágil ante el desgaste de la guerra,
Es la esencia misma del dilema que enfrentaron los diseñadores alemanes. Es también la razón por la que su sucesora, la MG-42, fue tan diferente. Alemania no solo necesitaba algo que disparara más rápido, necesitaba algo que pudiera fabricarse con prisa, con menos materiales, con menos personal entrenado, y que aún funcionara bajo las peores condiciones imaginables. Lo que la MG-34 demostró fue que la perfección técnica no siempre es lo más importante en una guerra. La eficiencia, la producción en masa, la tolerancia al maltrato, todo eso terminó siendo más decisivo. Aún así, la MG-34 dejó un legado enorme. Muchos diseños posteriores, incluso en países enemigos, tomaron inspiración en ella. Su concepto de ametralladora de uso general capaz de adaptarse a múltiples roles se convirtió en la norma. Hasta ese momento, la mayoría de los ejércitos tenían armas específicas para cada función. La idea de un solo modelo flexible, que sirviera para infantería, defensa antiaérea, montura de vehículo y más, cambió completamente el enfoque del diseño de armamento. Las fuerzas aliadas incluso recolectaban MG-34 y MG-42 del campo de batalla para estudiarlas y, en algunos casos, usarlas directamente. Eran tan efectivas que muchos soldados decían que bastaba una sola para frenar el avance de una compañía entera si se colocaba bien. Y aunque la MG-42 terminó llevándose la fama por su característico rugido y su capacidad de disparo impresionante, fue la MG-34 la que allanó ese camino. En las trincheras, su silueta era inconfundible. Los soldados aliados aprendieron a temer el ritmo regular de sus ráfagas, a identificar su sonido y saber que detrás de esa cortina de fuego había un escuadrón alemán que sabía exactamente lo que hacía. La MG-34 no era solo un arma, era una declaración de intenciones. Alemania no iba a repetir los errores del pasado. Estaban listos para una guerra moderna, rápida, devastadora. A nivel simbólico, también representaba algo más profundo. El choque entre el idealismo técnico y la cruda realidad del combate. Alemania apostó por la excelencia, por una herramienta que pudiera hacer todo a la perfección. Pero la guerra no premia a los perfeccionistas, premia a los que aguantan más, a los que pueden producir más rápido, a los que fallan menos bajo presión. Por eso, cuando la MG-42 finalmente tomó el lugar de la MG-34 en el frente de infantería, no fue una traición a su legado, sino una evolución inevitable. La guerra necesitaba otra cosa, algo más tosco, más barato, más simple. Y sin embargo, incluso con esa transición, la MG-34 no desapareció, se mantuvo viva. En los vehículos, en las torretas, en las manos de soldados que aún la preferían. Porque sabían que, si todo salía bien, si no fallaba, no había nada mejor. Décadas después del fin de la guerra, su influencia aún se deja sentir. Museos, manuales militares, coleccionistas y expertos en armamento siguen analizando su diseño con asombro. Algunas aún están en funcionamiento en ciertos conflictos, modificadas y adaptadas, no porque no haya mejores opciones, sino porque, en su esencia, sigue siendo un diseño casi perfecto, para los que saben cómo manejarla. Y aquí está lo oscuro del asunto. Su perfección fue su perdición. La MG-34 fue un ejemplo de cómo una idea brillante puede volverse impráctica en el campo de batalla. Un arma demasiado buena para la guerra, demasiado precisa para el caos, demasiado exigente para el barro. Y al final, una lección que los ingenieros de todos los ejércitos aprendieron a la fuerza. Así que, la próxima vez que veas una imagen antigua de una MG-34, recuerda que no estás viendo solo una ametralladora. Estás viendo un símbolo de la eterna lucha entre lo ideal y lo posible. Un arma que apuntó al futuro con precisión quirúrgica, pero que no pudo evitar ser tragada por el lodo de la guerra.